Hola, mi nombre es Cecilia Mayorga, soy alumna del segundo semestre dentro de la Universidad de Guanajuato en la maestría de investigación clínica y en la unidad didáctica de estadística 2 a cargo del doctor Benigno Linares abordaremos el tema de análisis de supervivencia. A manera de introducción, es importante considerar que cuando el interés de alguna investigación está enfocado en el tiempo en que ocurre un evento específico, nos referimos a tiempos de supervivencia. Este conjunto de tiempos de supervivencia estiman la proporción de la población que sobreviviría un intervalo de tiempo bajo las mismas circunstancias. Y el tratamiento estadístico de estos tiempos de supervivencia es lo que se conoce como un análisis de supervivencia. Este análisis de supervivencia centra el interés en un grupo o varios grupos de individuos para los cuales se define un evento que a menudo se llama fracaso. Este evento puede ser la recaída después de una remisión, el desarrollo de un síntoma particular, la muerte, por ejemplo. Para determinar este tiempo de fracaso tiene que cumplirse 3 requisitos indispensables, ¿no? Que haya un tiempo inicial, es decir, a lo mejor puede ser, la fecha de entrada al estudio, la fecha de diagnóstico, la fecha de inicio de un signo o un síntoma, el ingreso a un servicio, etcétera. Tiene que haber, en segundo lugar, una escala para medir el tiempo, por ejemplo, días, meses, horas, etc. Y también tener bien claro qué se entiende por evento, si va a ser la mortalidad, la recaída, el desarrollo o la manifestación de algún signo, etc. Dentro de este análisis de supervivencia existen los tiempos censurados. Es decir, cuando se llega al final del periodo de observación que ya se estableció previamente por el investigador y hay individuos a los que o no les ha ocurrido el evento o no conocemos cuándo les va a suceder, ya sea porque abandonaron el estudio antes de concluir el periodo o hay muertes por otras causas distintas a las que se estudian. Estos periodos de seguimiento pueden ser diferentes ya que los pacientes a veces se van incorporando durante el periodo de observación. Entonces, por ejemplo, los últimos en hacerlo serán observados durante un periodo menor de tiempo. Esta es una posibilidad que se nos presente. El tiempo de fracaso de cada individuo es un medio a partir de la fecha para entrar al estudio. Para cada paciente se dispone de algunos conceptos que es importante considerar antes, que es el tiempo real, es decir, desde que se incorpora al estudio hasta su última observación. La fecha inicial, desde que se dio el diagnóstico, inició el tratamiento, hubo remisión completa, ingresó al servicio, etc. La fecha de última noticia es la última información que se tiene de ese caso. El seguimiento es la observación de los individuos desde la fecha inicial para conocer su estado. Este estado puede ser vivo, muerto o desconocido, por ejemplo. El periodo de seguimiento va a ser el tiempo que hay entre la fecha de inicio y la fecha de corte del estudio. Esta fecha de corte del estudio es fijada por el investigador, donde determina que se va a terminar el seguimiento de los pacientes. Y el tiempo de supervivencia va a ser el intervalo de tiempo transcurrido entre el inicio y la fecha de la última noticia del sujeto que se está observando. El método más utilizado para realizar este análisis de supervivencia es el método de Kaplan-Meier. Este método permite a través de pruebas estadísticas la comparación del tiempo de supervivencia de cada caso. Se analiza a manera de multiplicación de probabilidad para entonces establecer gráficamente estos puntos donde se estableció la presencia del evento de interés. El método de Kaplan-Meier, en este método, los intervalos se determinan por la ocurrencia del evento, es decir, la probabilidad de supervivencia se calcula cada vez que ocurra un evento. Proporciona un estimador para estar libre del evento en un tiempo determinado. Es decir, la probabilidad de sobrevivir en un periodo de tiempo puede ser calculada considerando pequeñas divisiones de este periodo de tiempo. La mediana de supervivencia en este caso se puede obtener a través de la curva de Kaplan-Meier, así como el tiempo en el cual la probabilidad cambia de la supervivencia a mayor de 0.5. En este caso, en caso de que en algunas ocasiones esta curva
tenga una línea horizontal en ese nivel, se puede tomar como estimador el punto medio entre el intervalo donde la curva es totalmente horizontal sobre el 0.5. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo se realizaría el análisis estadístico en el programa SPSS del análisis de supervivencia. En este caso tengo una base de datos. Previamente pues abrí el programa, se codificaron las variables, se corroboró que la medida esté de manera adecuada, nominal o en escala, las que nos van a interesar. Y para hacer este análisis se va a seguir la siguiente ruta. Nos vamos a analizar, luego en la opción de supervivencia encontramos Kaplan-Meier. En Kaplan-Meier nosotros vamos a poner precisamente en la hora o en la versión en inglés está solamente como time, el periodo de tiempo en el que me interesa a mí evaluar o hacer ese seguimiento para ver si se presentó o no el evento. Entonces ese va a ser mi hora. Esta variable va a ser cuantitativa porque van a ser los días de estancia en este caso, o las horas, los meses, los años de seguimiento. En el caso de la variable estado, es decir, el desenlace que yo quiero evaluar, si sucedió o no. En mi caso, quiero evaluar los días de estancia en un servicio en específico y el egreso de los pacientes. El egreso yo lo tengo codificado como vivo o muerto. Entonces, mi evento de mortalidad como tal lo tengo codificado en el número 2, por lo que agrego como valor único el número 2. Si yo quisiera comparar esta curva de mortalidad con otro factor agrupante, lo pondría en esta celda, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya que se tiene definido cuál es el evento que me interesa a mí conocer, entonces corroboro nada más en opciones que tenga tablas de supervivencia, media y mediana, y dentro de los gráficos me permite conocer tanto la supervivencia como el riesgo. Entonces aceptamos y nos va a procesar primero nuestros resultados de SPSS, el número de casos. Aquí tenemos que corroborar que no haya algún caso perdido. En este caso, de una población de 58, de una muestra, perdón, de 58 sujetos de estudio, 8 presentaron el evento de mortalidad. Por lo cual, los censurados, es decir, aquellos en los que no se les conoce el tiempo real de supervivencia, ya sea porque abandonaron el estudio, porque murieron por otras causas, porque el periodo de observación fue el más corto que su tiempo de supervivencia, etc. En este caso son 50, que en el caso específico del estudio son aquellos que egresaron del servicio vivos. Entonces, en la codificación nos sirve para que en la tablita no solamente aparezca 2, 1, 1, 1, etcétera, sino que aparezca muerto, vivo, etcétera, como se tenga codificado. La tabla nos da precisamente una proporción acumulada de sobrevivencia en el tiempo, los eventos acumulados y cuántos casos nos restan de nuestra N. En este caso se analiza el primer sujeto de estudio y era una N de 58, por lo que ahora nos resta analizar 57 pacientes y etcétera, va a ir decreciendo hasta que llegamos a tener 0 pacientes. Una vez que nosotros tenemos esta tabla, la siguiente nos da precisamente la media y la mediana del tiempo de supervivencia. De acuerdo al tipo de distribución que siguió con mi prueba de distribución de normalidad, yo voy a determinar si voy a expresar la media o la mediana. Usualmente Kaplan-Meier se considera paramétrica y en este caso también considerando la distribución de mi variable numérica, que son los días de estancia, que siguió una distribución libre o no siguió una distribución normal, pues vamos a considerar la mediana y podemos corroborarlo precisamente con la gráfica también. Nuestra mediana es de 20, la desviación que nos permite el cálculo del intervalo de confianza, que el intervalo va a quedar de 16.8 a 23.15. En nuestra gráfica de función de supervivencia tenemos precisamente entonces la mediana de 20.
y lo vamos a corroborar. En la gráfica tenemos cada descenso de la línea horizontal, donde se parte que todos tienen una probabilidad de supervivencia del 100%, conforme va pasando el tiempo que está en el eje horizontal, se va a ir reduciendo. Estos descensos son por la presencia de eventos de mortalidad. Entonces tenemos que en el primer día hubo una defunción. Las partes que están, las muescas que hay aquí verticales son los valores censurados, es decir, aquellos pacientes o aquella cantidad de pacientes que egresó sin tener la presencia del evento, es decir, sin mortalidad. Egresaron en este mismo tiempo de estancia, pero no tuvieron mortalidad. Y en los descensos como tal de la línea horizontal es donde encontramos la mortalidad, y en el tamaño precisamente es donde se define cuántos eventos hubo. Para que una tabla de Kaplan-Meier, una gráfica, de Kaplan-Meier se considere válida, en cierto sentido es importante, y los autores nos hablan de que la mediana debe de atravesar precisamente ese punto 5. Entonces, en mi supervivencia acumulada, si se fijan, acá está el 0.4, el 0.6, y mi mediana, que es el valor de 20 días de estancia precisamente, atraviesa precisamente ese valor, dando validez, valga la redundancia, dando validez a mi tabla de supervivencia. Si yo estoy interpretando la tabla en función de la supervivencia, por ejemplo, yo voy a decir que, por ejemplo, con mi tabla nos vamos a ir a un valor, por ejemplo, la segunda mortalidad, en la primera, perdón, que en el primer día, en el día 0, todos los pacientes tienen 100% de probabilidad de supervivencia. Podría expresarse de esa manera. Conforme va pasando el tiempo, mientras más días de estancia se tengan, más disminuye la probabilidad de supervivencia, a tal grado de que al cumplir 25 días de estancia hospitalaria, ya la supervivencia está en aproximadamente 0.38 en esa probabilidad. Si se interpreta, esto es interpretarlo en función de la supervivencia. Si se interpreta en función del riesgo, es la inversión de la tabla, es decir, al ingresar todos los pacientes al servicio, ingresan sin riesgo de presentar el evento, es decir, de mortalidad. Pero conforme van aumentando los días de estancia, este riesgo se asume que va incrementando dado el comportamiento de la presencia de los eventos en este tiempo. Al reportar estos valores precisamente en un ensayo, en un manuscrito, en alguna tesis, nosotros tenemos que reportar media o mediana de acuerdo a la distribución y corroborando con la tabla, con un intervalo de confianza precisamente. Y en caso de que, por ejemplo, yo quisiera analizar la mortalidad, pero comparada en dos grupos distintos de mi estudio, voy a seguir la siguiente ruta. Nos vamos otra vez a analizar en supervivencia Kaplan-Meier, pero aquí ya vamos a agregar otro factor agrupante. El factor agrupante tiene que ser una característica que, por ejemplo, en alguna variable independiente, que me haga grupos en los que yo pueda comparar esta mortalidad. En mi caso es el valor, el punto de corte del soporte terapéutico me permitió hacer dos grupos, los que tienen más de ese valor y los que tienen menos de ese valor. Entonces yo puedo comparar ese factor por este punto, o lo puedo comparar, por ejemplo, por sexo, ¿no? La curva de mortalidad para hombres y para mujeres, etc. Cuando yo comparo el factor, tengo tres opciones: log-rango, Breslow y Taron-Ward. Cuando yo utilizo el primero es porque precisamente yo espero que la distribución en estos grupos sea de manera similar.
Previo a comparar estos factores y a seleccionar uno específico, puedo correr la prueba y determinar si mis curvas se cruzan. Si se llegaran a cruzar la curva de un grupo con la curva de otro grupo, ya no puedo utilizar log-rango. Deberé usar Breslow o Taron-Ward. Si las curvas de ambos grupos se cruzan y la mortalidad está más concentrada al inicio de la intervención, es decir, en la esquina superior de mi gráfica, entonces usaré Breslow. Pero si esta distribución de la mortalidad, de estos descensos en la curva, son más uniformes en la parte intermedia de la curva, puedo usar Taron-Ward. Lo que me va a hacer estas pruebas, en este caso voy a usar log-rango, ya lo había corrido previamente y vi que no cruzaban las curvas, igual lo vamos a corroborar. Lo que nos va a hacer esta prueba en la metodología de Kaplan-Meier es precisamente analizar si hay diferencia entre ambos grupos. Entonces, si se fijan, en este caso, la tabla de supervivencia que nos está, bueno, el resumen de los casos que nos está dando es que en el grupo 1, que es el puntaje menor a 42.25, tenemos 36 sujetos de estudio y en el otro grupo tenemos 22 sujetos. No hay ningún evento que haya sucedido en el primer grupo y en el segundo grupo es donde se concentraron las 8 defunciones. La tabla de supervivencia se va a hacer de manera vertical. El primer grupo es esta tabla y esta es la tabla del segundo grupo. Para esta comparación entonces yo voy a reportar con log-rank una significancia o un valor de P de 0.13. Es decir, si hay diferencia significativa entre la mortalidad en ambos grupos y de manera gráfica se puede observar en la siguiente curva o gráfica de Kaplan-Meier, donde nos habla igual la supervivencia acumulada que va de 0 a 1, que se puede interpretar como esta probabilidad, la estancia, que en este caso va de 0 a 25, que fue la estancia más larga, 25 días, y en la parte de las acotaciones podemos observar que la línea roja es del grupo 2, es decir, el grupo que tuvo un puntaje mayor a 42.25 y la línea azul es del grupo 1, que es el grupo que no tuvo defunciones, por eso vemos la horizontalidad de la tabla completamente. En este caso no se cruzan las curvas. En caso de que se cruzaran, pues podría utilizar ya sea Breslow o Taron-Ward, dependiendo. Y podemos analizar precisamente cuál es el comportamiento de la mortalidad a través del tiempo de estos dos grupos. La utilidad de estas pruebas de análisis de supervivencia es que precisamente como investigadores no solamente sepamos la ocurrencia de un evento, es decir, con qué frecuencia ocurre o no un evento, sino poder determinar en qué momento es que sucedió y compararlo con otro grupo para saber tanto la frecuencia con la que se presenta como en qué momento se precipita más la presencia se presenta más este evento en cada uno de los grupos y en base a eso pues poder basar las conclusiones que se tengan respecto a la investigación y que estas a su vez permitan de una manera más certera a los compañeros profesionales de la salud la toma de decisiones clínicas. Espero haya sido de utilidad. Gracias.